Y sé que a Vanessa le molesta que quienes formamos parte de la generación de la transición volvamos a insistir en esto, pero quiero hacer un ejercicio honesto de interpretación histórica. Entiendo que todavía no existe un texto presentado como tal al Congreso de la Unión para ver cómo se va a ver esa reforma, pero lo que se ha dicho en términos públicos, lo que se ha manifestado públicamente, es que la eliminación de plurinominales implicará la eliminación de las listas plurinominales, no la representación minoritaria. Y se ha dicho con todas sus letras, la representación de las minorías es importante, es tan importante que así llegó Morena precisamente al poder. Entonces, esa reforma al menos no implica el autoritarismo que ve escondido detrás de Denise, eso es todo. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Toma, la joven analista le da tremendo periodicazo a Denise Dresser aquí en el programa de Carmen Challistegui, donde pues hubo un debate bastante fuerte porque pues esta señora es conservadora y defiende mentiras, defiende cosas que no van con la realidad, está quejándose sobre la representación, que autoritarismo, dictador, que Cuba, que estamos sumidos en el infierno. O sea, puras tarugadas como lo hacen todos los prianistas, todos los derechosos, todos los conservadores, todos los neoliberales y todos estos personajes que han perdido privilegios, chayote y difusión. Es por eso que es su coraje y que ahora como saben que la gente va a votar, que va a tener voz en el gobierno, eso los tiene pero encanijados. Ellos quisieran un pueblo ignorante que con decirles tantitas mentiras ahí fueran todos de borregos como estaban acostumbrados, la verdad, hay que aceptarlo. Antes con las dos cadenas televisivas, Televisión Azteca y Televisa, nos tenían manipulados a todos y no había forma de investigar tan a fondo como ahora en estos tiempos. Eran felices, se servían con pala gigante y ellos gozando de sus chequesotes por el chayote, etcétera, etcétera. Pero no contaba aquí Denise Dresser que esto ya se acabó. Salió una mujer muy preparada, joven, analista política, a ponerla en su lugar y a callarla en cuestión de minutos, amigos. Vamos a escuchar aquí lo que dijo. Vanessa Romero, ¿qué dices al respecto de todo esto? Denise habla de autoritarismo legitimado mediante el voto mayoritario y de las mayorías como un concepto. Aquí nada más quiero que seamos muy cuidadosos porque precisamente las reformas que le preocupan a Denise y las que equipara a autoritarismo son aquellas por las que votó la mayoría de la gente. Entonces, no sé qué otra legitimidad podrían tener un paquete de reformas que un voto así de masivo. Segundo, se está considerando una sobrerepresentación legislativa a partir precisamente de ese número de votos, que fue más o menos 56% del electorado. Y ojo, no del número de distritos electorales que ganó Morena, que fue el 85% del país. Si lo viéramos desde esa perspectiva, Morena no está sobrerepresentado. Morena y aliados estarían subrepresentados en el país. Básicamente es así porque nuestro país tenemos un sistema mixto. Siguiente, el argumento no es que el PRI fomentó la sobrerepresentación y por eso también debería aplicarle a Morena. El argumento es eminentemente legal. Entraron a unas elecciones con unas reglas del juego perfectamente claras en cuanto a la redacción del artículo constitucional, perfectamente claras en cuanto a la jurisprudencia en materia electoral, y después de jugado el partido quieren cambiarlas. Se dice que el PRI, y no solo el PRI, otros partidos, el Verde incluido, se han beneficiado de la subrepresentación legislativa únicamente para demostrar la hipocresía que envuelve al argumento, no porque ese sea el argumento mismo. Y por lo que hace a Ciro Murayama, y ojo, que no utilizo el cargo que Ciro Murayama tuvo como consejero electoral, sino para señalar que él es un experto en la materia. Entonces, no hay posibilidad de muchas confusiones en sus análisis. Cuando él estaba dentro del INE, y esto es en su defensa, cuando él estaba dentro del INE, él intentó modificar el criterio de la sobrerepresentación legislativa, también estaba Lorenzo Córdoba, y no pasó ese acuerdo por mayoría. Entonces, es verdad que han existido esfuerzos de muchos colores,
también para modificar, para regular de forma diferente la sobrerepresentación legislativa, y no ha sido posible. Ahora, por lo que hace a los argumentos de Pedro Salazar, los conozco esta interpretación que él hace del artículo constitucional. Él dice que la autoridad electoral tendría que hacer una interpretación histórica del 54 constitucional, mirando los orígenes del artículo. En sus orígenes, el artículo 54 constitucional estaba como hoy está redactado, que dice: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceden 8 puntos. Y repito la primera parte del artículo: en ningún caso un partido político. La argumentación que comentan Ciro Murayama, Luis Carlos Ugalde, es que este artículo tiene que ser interpretado de forma complementaria con un artículo que en su momento estaba vigente en el COFIP, en el Código de Procedimientos e Instituciones Electorales, que efectivamente asimilaba las coaliciones con los partidos políticos. El hecho es que ese artículo está derogado desde el 2008. Entonces, esta interpretación histórica, que llama Pedro Salazar, invitaría a la autoridad electoral a resolver una controversia actual vigente con un artículo derogado. Segundo, él señala que la interpretación de la autoridad electoral debería ser teleológica, es decir, atender a la finalidad para la cual existe el artículo. Y él señala que, por tanto, la autoridad electoral debería evitar la sobrerepresentación de una sola fuerza política. Aquí repito, Morena, PT y Verde no constituyen de ningún modo una sola fuerza política solo por ser una coalición, por la sencilla razón de que no es una alianza perpetua. Tercero, Pedro Salazar señala que la autoridad electoral debe tener una interpretación garantista, es decir, mirar por los derechos políticos de las minorías. Pues esa es una asunción por parte de Pedro Salazar, porque también una interpretación garantista es respetar los derechos políticos de Morena, PT y Verde y de todos los votantes, del 85% de los distritos electorales, de respetar las reglas del juego del día de la votación. Y por último, él señala que la autoridad electoral debe hacer una interpretación sistemática que mira el 54 constitucional a la luz de todo el sistema jurídico. Me parece que aquí no hay mayor argumento por su parte. Si pedimos una argumentación sistemática por parte de la autoridad electoral, tendrán que ver que el artículo en el cual se basan para asimilar una coalición y un partido está hoy derogado. Denise, para cerrar este bloque, ¿qué dices? Sí, creo que no encuentro hipocresía mayor que ahora quienes defienden la sobrerepresentación de Morena llamen a la autoridad electoral a respetar los votos por el Partido Verde. Ahora resulta que el Partido Verde es emblemático de la democracia mexicana y un perfecto acompañante de Morena. Una de las razones por las que estamos en las que estamos es precisamente porque un gran error de la autoridad electoral fue no quitarle el registro al Partido Verde. Y eso permitió que Morena en esta elección hiciera toda una serie de chanchullos vía las coaliciones para que ahora puedan argumentar que quienes votaron por el Verde también estaban en realidad votando por Morena. Y un segundo acto de hipocresía mayor es negar el hecho de que el presidente López Obrador, cuando era opositor, argumentaba en contra de la sobrerepresentación precisamente porque cuando eres opositor estás objetando que la mayoría tuerza las reglas electorales a conveniencia para darse más poder del que le dieron en las urnas. Y el argumento de que la población votó mayoritariamente por una serie de cosas, las encuestas demuestran que muchas personas no sabían por lo que estaban votando. Votaron, sí, claro, por Andrés Manuel López Obrador, por su popularidad, por los programas sociales, pero no tienen la menor idea de qué es la reforma jurídica, por ejemplo. Llamemos a las cosas por su nombre. Evidentemente estoy preocupada por el surgimiento de un autoritarismo competitivo. Disfrazado de mayorías electorales que cambian las reglas. Dame un segundo, Denise, ¿cómo es ese concepto? A ver, autoritarismo competitivo, ¿qué es esto? Autoritarismo competitivo, también Ziblatt y Levitsky, muy conocido dentro del ámbito de la ciencia política. ¿Qué significa? Es un sistema muy similar al que había bajo el viejo PRI, en el viejo régimen. Y por eso ahora vemos cómo se está tratando de reconstituir eso. El plan C, que Morena ha dicho que va a aprobar, al margen de todos los foros de consulta, los debates,
Ese plan se incluye una reforma judicial que entraña el control del partido mayoritario sobre el andamiaje del Poder Judicial. Entraña la eliminación de plurinominales, que históricamente, ¿qué se buscó con las plurinominales? Y hagamos un ejercicio honesto de interpretación histórica. Eso surge del imperativo de darle vitalidad y representación a los opositores cuando tienes un sistema de partido mayoritario. Precisamente eso era lo que buscaba el PRD y la izquierda cuando negociaron esas reformas en los 90s. ¿Qué hace el autoritarismo competitivo? Permite que haya elecciones, pero cambia las reglas de tal manera que la oposición no puede volver a ganar. ¿Y a qué me refiero con la parte autoritaria? Está ahí contenida explícitamente en el Plan C, que entraña la eliminación de cualquier contrapeso. Entraña la eliminación del imperativo de rendir cuentas vía transparencia, porque entraña la eliminación del INAI. Entraña que el gobierno vuelva a controlar las elecciones, cuando precisamente las luchas de años, y sé que a Vanessa le molesta que quienes formamos parte de la generación de la transición volvamos a insistir en esto, pero quiero hacer un ejercicio honesto de interpretación histórica. Venimos de un sistema de partido dominante y era un sistema autoritario precisamente por los niveles de discrecionalidad con los cuales contaba tanto el partido como el Poder Ejecutivo como el presidente. Y estamos regresando vía estos intentos, la sobrerepresentación unida a otra serie de reformas más, que buscan exactamente lo mismo. ¿Qué partido democrático en el mundo busca de manera explícita evitar que la oposición pueda competir en condiciones de terreno nivelado de juego? ¿Qué partido democrático avala la eliminación de la transparencia como obligación constitucional? ¿Qué partido democrático acepta darle al ejército, a las Fuerzas Armadas, el control absoluto de la seguridad pública sin cualquier esfuerzo de control civil o supervisión civil? Por supuesto que me preocupa. Y regreso al concepto de autoritarismo competitivo porque creo que hacia ahí nos encaminamos. Claramente legitimado con esta idea de que por eso votó la gente. Pues habría que auscultar con mucha claridad aquello por lo cual votaron los mexicanos cuando fueron a las urnas, y no estoy convencida. O quizás sí votaron por el autoritarismo, pero no estarían dispuestos a llamarlo así. Y por esto vemos este esfuerzo intelectual de resimbolizar o redefinir los conceptos esenciales que rigen la vida política y llamar a este esfuerzo de sobrerepresentación, de militarización, de eliminación de contrapesos, de regreso a la discrecionalidad, la nueva democracia en la cual nos están obligando a vivir. Regreso a mi punto. La nueva democracia realmente implica que hay que darle toda la representación que se merece al Partido Verde. ¿En serio? Bueno, me tengo que ir a un corte sí o sí, pero con todo lo que se ha dicho, les propongo, Vanessa, Denise, una última intervención en este bloque y regresamos después de la pausa, si les parece. Saludos a las estaciones de Radio Centro. Ahora mismo hacemos el corte, pero no puedo no pedirles una breve última intervención de este bloque por todo lo que se ha dicho. Vanessa, ¿cómo cierras esta intervención? Y ahora oímos a Denise. Brevísimas, por favor. No, sería muy breve. Lo único que tengo que reconocer es efectivamente Andrés Manuel López Obrador en el Plan A inicios de 2023 propuso una especie de representación pura, implicaba muchas otras modificaciones, pero hubiera solucionado este embrollo. Y por otro lado, en cuanto a lo que hace mención Denise respecto a la eliminación de plurinominales, entiendo que todavía no existe un texto presentado como tal al Congreso de la Unión para ver cómo se va a ver esa reforma. Pero lo que se ha dicho en términos públicos, lo que se ha manifestado públicamente, es que la eliminación de plurinominales implicará la eliminación de las listas plurinominales, no la representación minoritaria. Y se ha dicho con todas sus letras, la representación de las minorías es importante, es tan importante que así llegó Morena precisamente al poder. Entonces, esa reforma al menos no implica el autoritarismo que ve escondido detrás de Denise. Eso es todo. Denise, para irnos al corte. Pues bueno, amigos, ya hasta aquí la vamos a dejar porque pues ella sigue con sus necedades tratando de engañar a la gente. Con esto corto que dijo esta analista política,
pues la puso completamente en su lugar, la exhibió, la dejó en ridículo, la dejó como ignorante en política, y eso, según que es politóloga, es una farsante Denise Dresser. Por eso la corrieron del Zócalo, porque pues la gente no la tolera. Ella no es pueblo, ella jamás va a pie. Quiso fingir para la foto y que según es feminista y todo, pero pues toda la gente la corrió casi a patadas, porque no se tragan ese cuento de que estos personajes impresentables sean o convivan con la gente, porque nunca se ha visto. Eso lo hacen por pose, igual con lo de Xóchitl Gálvez, que se pone huipil y que la abrazan según niños indígenas. Todo eso es un montaje, amigos, falso. Y ahorita que es 2024, creo que ya el 99.9% de las personas lo sabe, tiene conocimiento de cómo operan estos personajes para engañar a la gente, tratar de convencerlas para el voto, y después ni los voltean a ver. Pero pues esa estrategia ya no funciona, eso ya es obsoleto para estos tiempos. Espero les haya gustado mucho esta información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.